buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios que nos brinda y nos concede la oportunidad de nueva cuenta de poder estar entre ustedes. Estamos contentos, agradecidos porque tuvimos la oportunidad de estar con nuestros hermanos en aquellos lugares. Estuvimos visitando algunos lugares y estamos muy contentos de tener el privilegio de poder estrechar las manos de cada uno de ustedes. Somos una familia y todo esto, hermanos, vaya nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Que Dios bendiga grandemente a todos los varones de la congregación que estuvieron haciendo frente, que estuvieron al pendiente en todas las actividades de la iglesia en este lugar. Que Dios les siga bendiciendo, prosperando y utilizándolos como pregoneros de su santa y bendita palabra. Que no decaiga el ánimo. Hermanos, todos y cada uno de ustedes son muy importantes en la obra del Señor y tenemos que seguir con este mismo trabajo. Lo mismo que sucede aquí, ahorita está sucediendo por allá en Guadalajara. Los hermanos también tienen que tomar las riendas de la congregación para posteriormente también estar esperando como ustedes lo hacían a este siervo de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Saludos de diferentes lugares, y me pongo a mencionarlos, son muchos lugares en los cuales estuve, y de cada uno de ellos, ¿verdad?, reciban un cordial y fraternal saludo. Vamos en esta mañana a meditar en el consejo de la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a Servando, a Ruth, Isabel, ¿verdad?, su hija, que están con nosotros. Bienvenidos, Servando. Hace algún tiempecito por allá estuvimos en Santana, California, visitándolos. Servando es hermano de nuestra hermana Mari y nuestra hermana Leticia, y estamos muy contentos. Que Dios les bendiga. La iglesia en este lugar les da la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de tenerles entre nosotros. Vamos a estar con la debida atención. Si no tiene nada que levantarse de su lugar, no lo haga. Vamos a meditar en el consejo de Dios, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer versículos del 1 al versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 13, hermanos. Ahí encontramos, ¿verdad?, la oración de nuestro Señor Jesucristo por los discípulos y por nosotros, y para que podamos entender el privilegio tan maravilloso que Jesús presenta aquí en cuanto al gozo que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío,
y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias te damos, buen Dios, por el consejo de tu palabra que ha sido leído y en el cual estaremos meditando. Buen Dios, pedimos que prepares la mente, prepares el corazón de aquellos que estarán escuchando, aquellos hermanos nuestros que a la distancia están, eterno Dios, por línea. Te pedimos, eterno Dios, que nos preparemos para que la adoración que te estamos elevando hacia ti, Padre bendito, pueda subir como una ofrenda, un olor fragante delante de tu divina presencia. Ayuda a este siervo tuyo sobre quien pesa la grande responsabilidad de compartir el consejo de tu santa y bendita palabra. Que todo lo que hablemos, todo lo que se exponga en esta mañana, sea de acuerdo a tu santísima y divina voluntad. Te lo pedimos y te lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Durante la persecución, hermano, del primer siglo, hermanos, nosotros podemos encontrar en la Biblia, el apóstol Pedro escribió a los hermanos de la diáspora, de la dispersión, para animarles. Pero durante la persecución del primer siglo, hermano, aquellos que fueron esparcidos, hermano, iban, dice la Escritura, que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se habla de Felipe, hermanos, quien predicaba en Samaria, y la gente, hermano, escuchaba lo que Felipe les enseñaba, lo que Felipe estaba hablando, hermano. Dice que la gente escuchaba y estaba viendo todo lo que hacía, porque muchos que de ellos tenían espíritus inmundos, hermano, quedaban liberados, quedaban sanos completamente, tanto cojos como paralíticos también, hermano, eran sanados, hermano, por el mensaje, la predicación que hacía. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 8, hermano, que había gran gozo en aquella ciudad, hermano, cuando escuchaban el consejo de la palabra de nuestro Dios. No cabe la más mínima duda que es lo mismo que Jesús nos acaba de dejar aquí bien en claro. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, dice la Escritura, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es decir, así como en el primer siglo, hermano, los grandes hombres de Dios se encargaron de predicar la palabra, había un gran gozo, había una gran satisfacción, hermano. También ese gozo debe de verse reflejado en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Cuando nosotros leemos allí en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, hermano, encontramos en la designación de aquellos 70 que fueron enviados de dos en dos, hermano. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, hermano, que aquellos 70 volvieron con gozo. Fíjese bien, volvieron con gozo, hermano, porque decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. 10:17 del Evangelio de Lucas. Es decir, venían gozosos porque el trabajo que estaban realizando aquellos 70 que fueron nombrados, hermano, podían hacer grandes maravillas, hermano. Venían bien contentos y decían, Señor, Señor, hasta los demonios, ¿verdad?, se nos sujetaban en tu nombre. Un gozo maravilloso que había en aquellas
persona. Me recuerda también cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, hermano, allá en 2 de Corintios capítulo 7 del versículo 9, dice el apóstol Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces nosotros debemos de entender perfectamente, hermano, que Dios quiere que nosotros como hijos suyos estemos gozosos. Que el mensaje que Jesús nos está hablando aquí en esta oración, que nos está presentando, hermano, debe de quedar bien claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Es por ello que en esta mañana, hermano, vamos a estar tratando este tema, para que tengan mi gozo cumplido. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando, para que tengan mi gozo cumplido. Ojalá que cada uno de nosotros aprendamos a complementar ese gozo. Ojalá que ya que la situación epidemiológica se está corrigiendo en parte, podamos nosotros, hermano, venir a gozarnos con el pueblo de Dios, venir a cantarle alabanzas a nuestro Dios, entender que esa es la oración de Jesús, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Que nosotros entendamos perfectamente todas estas cosas, hermano, porque es lo más maravilloso esperar que llegue el primer día de la semana, hermano, para venir nosotros a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero hablando de este tema, hermano, lo primero que tenemos que pensar es en el gozo de nuestra salvación. Grábelo bien. El gozo de nuestra salvación, porque todos aquellos que han nacido del agua, todos aquellos que han nacido del Espíritu, en pocas palabras y sintetizando, todos aquellos que han sido bautizados, hermano, debemos de tener en nuestra vida, en nuestra persona, el gozo maravilloso de nuestra salvación. Porque en el momento cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, hermano, pasamos de muerte a vida, de estar perdidos a ser hallados. Es decir, hermano, encontramos la salvación en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, alejados de Dios, sin ninguna esperanza, pero llegó el momento cuando determinamos obedecer a Dios, hermano, y es ahí, a partir de ese momento, cuando inicia una nueva etapa en nuestra vida, cuando nosotros podemos con toda confianza decir: tengo salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ello debe de llenar nuestra vida de aliciente, de gozo, de motivación. Decir: tengo salvación en Cristo. No cualquiera puede pronunciar estas palabras. Yo quiero que lo entendamos perfectamente. Y si Jesús nos está diciendo para que tengan mi gozo cumplido en ellos mismos, nosotros debemos de estar completamente gozosos, hermano, porque tenemos esa salvación en Cristo Jesús. En uno de los relatos bíblicos, hermano, allí en el libro de los Hechos, se nos habla de un personaje de Etiopía, conocido como un eunuco, hermano. Dice la Escritura, hermano, que después de que el eunuco fue bautizado, siguió gozoso su camino. Fíjese bien, siguió gozoso su camino, hermano, porque antes de haber obedecido a Dios, pasaba por su mente, por su corazón, infinidad de cosas. Pero cuando Felipe le bautizó a este eunuco, hermano, el parte bíblico nos dice con la debida claridad, hermano, allá en el libro de los Hechos 8:39, hermano, que aquel personaje
aquel hombre siguió gozoso su camino porque había encontrado la salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, hermano. Y todos los que hemos sido bautizados en Cristo tenemos salvación en Él. Por ello, debe uno reflejar el gozo, debe uno reflejar la alegría, hermano. El mundo que anda lejos de Dios, hermano, las personas que andan lejos de Dios, hermano, llega el momento que nada les satisface en esta vida. De su trabajo a la casa, cualquier diversión y todo, no hay ningún gozo, no hay ninguna paz, no hay ninguna tranquilidad en ellos, porque no tienen el gozo que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, porque podemos gritar a los cuatro vientos: tengo salvación en Cristo Jesús. Allá en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 14, verso 13, fíjense bien lo que Moisés le dice al pueblo de Israel, hermano, para que nosotros entendamos el privilegio de nuestra salvación, que debemos complementarla con ese gozo que debe de haber en nosotros. Moisés le habla con la debida claridad al pueblo, hermano, y le dice: no temáis. Cuando subieron del agua, Éxodo 14, 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Fíjense bien, hermano, el mensaje de ánimo, es decir, no se preocupen, vamos a cruzar el mar, Dios va a abrir las aguas, vamos a poder cruzar en seco, vean la salvación que Jehová hará con nosotros. Entonces, hermano, todo esto complementa para que nosotros, hermano, podamos tener ese gozo en la prueba, en la tribulación, en el momento difícil, hermano. Cuando venga, hermano, nosotros debemos mantenernos siempre gozosos. Dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces debe de anidarse, escuche bien, en nuestra mente el gozo por nuestra salvación. Debemos estar completamente contentos con Dios. Gracias, mi Dios. No tendré oro, no tendré plata, pero tengo lo más importante. Tengo el boleto que hará posible que, si yo soy fiel hasta el final del camino, iré a vivir eternamente con mi Dios en el cielo, porque tenemos ese boleto de la salvación. Entonces tenemos nosotros, hermano, que analizar, hermano, todas estas cosas. Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, principalmente los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es el momento más maravilloso que yo he tenido en la vida que Dios me ha dado? Hagámonos la pregunta, y sin temor a equivocarnos, hermano. El momento más maravilloso de la vida de cada uno de nosotros como cristianos es el momento cuando determinamos venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue cuando nosotros encontramos y obtuvimos el boleto de nuestra salvación. Entonces, esto nos debe de mantener gozosos, hermano. Esto debemos nosotros de entender, así como nos gozamos cuando festejamos alguna situación, algún aniversario, hermano, así también, hermano, debemos de gozarnos nosotros por nuestra salvación. El apóstol Pablo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, hermano, agradece a Dios, hermano, está completamente agradecido porque Dios le permitió y le dio la oportunidad de dejar aquella vida que estaba llevando, hermano, aquella vida anterior, hermano, supeditado a la ley antigua. Entonces el apóstol Pablo está muy contento y agradecido con Dios.
Dice aquí en 1 de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y mire lo que sigue hablando, verso 13. Habiendo sido yo antes perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjense bien, está agradecido el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque obtuvo la salvación en Cristo, siguiendo los rituales veterotestamentarios. No había salvación. Se acerca al Señor, tuvo que darle una lección durísima, ¿verdad? Cuando quedó ciego camino de Jerusalén a Damasco, y es cuando ahora el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aunque yo fui lo que fui anteriormente. El apóstol Pablo está completamente agradecido con Dios, como debemos de estarlo todos y cada uno de nosotros, de decir, tengo salvación en Cristo Jesús y ahora estoy completamente gozoso, ¿verdad?, por ese boleto que tengo en mi poder. Pero también hablando de este gozo de que Jesús habla, hermano, también el gozo no solamente de la salvación, escúcheme bien, el gozo de formar parte del reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos analizar bien en detalle todas estas cuestiones, hermano. Por donde quiera podemos, yo también soy cristiano, yo también soy cristiana, ¿verdad? Hermano, entender perfectamente que reino solamente hay uno. Y que gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocer ese reino, estamos dentro del único reino de que la Biblia habla. La Biblia no habla de tantos y tantos reinos, hermano. Habla del único reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, que somos nosotros, y que tenemos que seguir al pie de la letra todo lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Pues aquí, hermano, debemos nosotros complementar nuestro gozo y poder decir, soy parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Soy parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor, hermano. Es triste, es lamentable, es vergonzoso cuando teniendo nosotros un ejemplar de la Biblia, un ejemplar de la palabra de Dios, hermano, no queremos sujetarnos a lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Usted y yo debemos de tener ese gozo maravilloso, ese gozo de que el 17:13 del Evangelio de Juan nos deja bien en claro, en donde Jesús, hermano, quiere que nosotros tengamos ese gozo cumplido. Y ese gozo cumplido, nosotros, hermanos, los que somos parte de la iglesia del Señor, del reino de nuestro Señor Jesucristo, debemos de sentirnos gozosos. Gracias, mi Dios. Gracias porque he conocido el reino de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias porque en un principio tal vez algunos de ustedes anduvieron por aquí y por allá, pero llegó el momento que encontraron el camino, esa puerta estrecha de que habla Jesús, porque Jesús fue muy claro al respecto en uno de sus mensajes. Dijo, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Pero ustedes entren por la puerta angosta, grabe bien la frase que aparece ahí, porque muy pocos son los que la encuentran. Y usted y yo hemos encontrado esa puerta angosta, esa puerta estrecha que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende debe de haber un gran gozo, debe de haber una gran satisfacción, hermano, que somos parte de ese reino profetizado muchos años antes de ser establecido, hermano.
Allí en el capítulo 2 del libro de Daniel, en casita, lee usted despacio ahí todo el capítulo. Ahí va a encontrar usted ese reino que ahora nos debe motivar para que estemos completamente gozosos, para que sigamos las indicaciones que el maestro de Galilea nos ha dejado escritas por medio de su santa y bendita palabra. Un reino planificado por nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Jesús mismo planificó su reino, su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ¿sabes qué más, Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ese reino, hermano, del cual nosotros somos parte, los que hemos sido bautizados, debe motivarnos a que haya ese gozo en nuestra vida, ese gozo en nuestra persona, hermano, porque fue lo más maravilloso que nos pudo acontecer. Fue lo más importante, hermano, que nosotros debemos de entender. Si la gente se pusiera a leer la Biblia, encontraría ahí en Hechos capítulo 2, hermano, el establecimiento de ese reino en la ciudad de Jerusalén, en el año 33, hermano, cuando las primicias fueron como 3,000 personas, hermano. Si la gente leyese ahí, decía, oye, pues aquí está el establecimiento de algo, pues es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el profetizado por Daniel, el planificado por nuestro Señor Jesucristo, el que el apóstol Pedro, hermano, abrió las puertas del reino, hermano. Y 3,000 personas, hermano, vinieron, fueron las primicias, hermano, para arrancar ese reino. Y dice la Escritura, el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces nosotros fuimos añadidos ahí, pero hay mucho lugar, hay mucho espacio, las puertas están abiertas, hermano, para todo aquel que también quiera venir a formar parte de ese maravilloso y majestuoso y único reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es su iglesia. Un reino, hermanos, escúchelo bien, que depende de una cabeza divina. Grábelo bien. Todos los diferentes grupos religiosos tienen una cabeza humana. El reino de nuestro Señor Jesucristo, hermano, solamente tiene una cabeza divina, que es Cristo nuestro Señor y Salvador, hermano. La gente, hermano, debe de analizar, leerlo en la Escritura, en la palabra de Dios, hermano. Dice Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, todas estas cosas. Dice Efesios 1:22, quiero que me lo busque, hermano. Fíjense bien, hermano, porque estamos hablando del gozo que debemos de tener cada uno de nosotros de ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Que nos vaya quedando bien en claro todo el desarrollo del tema, hermano, para que cada uno de nosotros podamos entender. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vean nada más, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, ¿cuál? Aquel Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, que todo lo llena en todo. Ese reino del cual debemos de estar contentos, gozosos, hermano, tiene una cabeza divina. No tenemos ninguna cabeza humana. Aquí solamente Jesús es la única cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Pablo sigue hablando e insistiendo en esa cuestión tan importante en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nosotros tenemos que entender, estar gozosos, hermano, de que somos parte de ese reino maravilloso que es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros estemos entendiendo a la perfección todo ello. Que cada uno de nosotros entendamos, hermano,
el por qué Jesús oró por los discípulos y oró, hermano, también para que todos tengamos ese gozo cumplido. Entonces decir, soy miembro de la iglesia del Señor, miembro de la iglesia de Cristo, debe de ser una gran satisfacción, un gran gozo en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Pero un asunto más para terminar. Para que tengan mi gozo cumplido es el tema que estamos tratando, hermano. El gozo de vivir eternamente con Dios en el cielo. Fíjese nada más, el gozo de vivir eternamente con Dios en el cielo. Amados hermanos, en esta vida vamos de paso, somos peregrinos, pero hay un lugar eterno que nos está esperando, el cielo o la condenación eterna. En cada uno de nosotros que ya tenemos el gozo de nuestra salvación, en cada uno de nosotros que ya tenemos el gozo de ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, debe de quedar bien claro aquí en nuestra mente también el gozo de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Hace unos minutos me entristecía, me decía el hermano Julio Ricino, recuerda, hermano, aquella mujer que nos visitó aquí, aquella compañera de trabajo. Yo, sí, ¿qué tiene? Pues no cree que ya se nos adelantó, ya se nos fue, y se fue sin Dios y sin ninguna esperanza. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender, hermano, que si somos peregrinos aquí en la tierra, que si vamos de paso, hermano, la preocupación primordial debe de ser, necesito acercarme a Dios, buscar a Dios, para poder también tener ese gozo de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo, si es que me mantengo firme hasta el final del camino. Eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Que analicemos bien en detalle, no nos conformemos, no, pues yo estoy muy fuerte todavía, yo tengo mi complexión física de nada le puede aprovechar, nada de eso aprovecha porque cuando el telón de su vida se cierre y si usted no arregló cuentas con Dios, va a estar sufriendo las consecuencias eternas. Entonces usted debe de entender perfectamente, hermano, todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos enseña. Mire lo que dice el salmista, Salmo 24:3, hermano, para que nosotros tomemos en consideración, para que nosotros analicemos que ese gozo, hermano, de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo, solamente el limpio de corazón, aquel que ordena su vida delante de nuestro Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el versículo 4, el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ahí está un desglose. Aquí encontramos nosotros perfectamente algo que nos ayuda para que nosotros podamos entender, yo quiero completar ese gozo, yo quiero verdaderamente tener esa confianza de que en el momento cuando Dios me llame, cuando Dios me recoja, sé que iré a vivir eternamente con Dios en el cielo. Esto lo tenemos que entender a la luz de la Escritura. Jesús dejó bien en claro, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, hermano, que todo está escrito en la palabra de Dios, hermano. Todo ello, hermano, es triste, vergonzoso y lamentable, hermano, cuando la gente le hace caso. No, va a haber un paraíso aquí sobre la tierra y aquí vamos a andar jugando con el león ahí, hermano. No confundamos las cosas. Jesús está hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo ya se fue. Vino, murió, ofrendó su vida, dio su vida, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Se les anduvo apareciendo ahí algunos a más de 500, dice el apóstol Pablo, y posteriormente ascendió a los cielos, hermano, donde está haciendo los preparativos de que habla Juan capítulo 14, versículo 2, que nosotros entendamos perfectamente todas estas cosas, hermano. Entonces se complementa nuestro gozo, hermano, de que Jesús habla cuando nosotros, hermano, nos preocupamos en ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, fíjense bien, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los que hemos obedecido a Dios. Entonces vale la pena que nosotros, hermano, nos preocupemos en este renglón tan importante. Vale la pena que nosotros analicemos, hermano, todo lo que la Escritura, todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Quiero terminar con este texto, hermano. 2 Corintios 5:1. Fíjense bien, hermano, para que analicemos bien este tercer asunto del desarrollo de nuestro tema, hermano, y que lo entendamos a la perfección, que podamos sentir el gozo de saber que habremos de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Porque sabemos, y si no lo sabía, ya lo sabe, que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, ¿cuándo se deshace? Cuando morimos, vuelve al polvo. Miren lo que dice la Biblia: este tabernáculo se deshiciere, es decir, cuando usted muera, cuando yo muera. Oh, pero tenemos de Dios un edificio. ¿Quiénes? Los que obedecimos a Dios, los que tenemos el boleto de salvación, los que estamos dentro del reino, los que tenemos el gozo de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo por haber obedecido. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde? En los cielos. Ojalá que en esta mañana, hermano, cada uno de los que hemos estado escuchando el consejo de la palabra de nuestro Dios, hermano, entendamos el consejo maravilloso de Jesús, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, el gozo de la salvación, el gozo de ser parte del reino y el gozo, hermano, de ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Si usted todavía no tiene ese gozo, si usted todavía no tiene ese boleto, le animamos para que en esta mañana usted pueda ser partícipe del mismo. Hay tiempo, hay oportunidad, aquí hay agua que puede impedir que usted también se haga partícipe de este ruego de Jesús para que tengamos el gozo cumplido. Les invito a estar de pie. Vamos a cantar un himno de invitación.